El Ciudadano Entrevista se va a dar un verdadero lujo, va a charlar con Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. Hola Elizabeth, ¿cómo te va? Gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Hola Gabriel, gracias a vos por la entrevista. Bueno, la verdad, Elizabeth, que estamos preocupados por una situación que atraviesa la Argentina desde hace un tiempo, que se visibilizó, pero que parece que con la pandemia se ha agudizado, ¿no? Por lo menos la cantidad de llamados al 144 que tiene que ver con la violencia de género en este aislamiento que estamos llevando adelante. Sí, a ver, efectivamente nosotros estamos tenemos un problema que es estructural, que está vinculado a las violencias por motivos de género en nuestro país. Sabemos, digamos, porque la experiencia general y la experiencia sobre todo de aquellos países que han comenzado con la emergencia sanitaria antes que nosotros, que las situaciones de aislamiento en general aumentan los riesgos de las violencias por motivos de género. Es por eso que nosotros inmediatamente, apenas comenzó el aislamiento, resolvimos como Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad declarar indispensable el servicio de la línea 144, entendiendo que por un lado es un recurso federal y que tiene la ventaja en un contexto en donde todos los dispositivos de atención y de denuncia se encuentran reducidos justamente y con mayores obstáculos para poder acceder en términos de que hay que salir del aislamiento, un dispositivo que se puede utilizar desde las casas, como es una llamada telefónica, y agregamos además un canal que resultó ser una buena decisión, que fueron 3 números de teléfonos para uso exclusivo de WhatsApp con la línea. Entonces, lo que terminado ya el mes de marzo, pudimos hacer un comparativo de los últimos 10 días del mes de marzo en relación a los primeros 20, es decir, ya en la época del aislamiento, y hemos visto que hubo un incremento aproximadamente del 39% de llamadas vinculadas a violencia de género, entre los cuales este 39 estamos incluyendo los nuevos canales que son los WhatsApp, que eso antes no existía. Nosotras somos cautelosas cuando brindamos estos números a no hacer una rápida asociación, que eso indica que aumentó la violencia en un 40%, porque es una cifra que es imposible es una conclusión que es imposible poder deducirla de ese número, porque como dijimos hay otro montón de dispositivos que antes recibían denuncias o que hacían asistencia y apoyo y acompañamiento a mujeres y personas LGTB con motivos por violencias, por motivos de género, que en este contexto se han visto reducidos. Nosotros venimos haciendo un relevamiento y los dispositivos presenciales se redujeron, por lo tanto, en principio es lógico que aquellos que no son presenciales aumenten. Pero sí, efectivamente es un tema que nos tiene abocados al trabajo diario y a reforzarlo. Estamos reforzando además la atención en la línea. Sí, sé, Elizabeth, que se han logrado convenios con hoteles, así como los ha logrado la Nación para aquellos que tienen que ir en cuarentenado porque vienen del exterior, también para aquellas personas que están atravesando violencia de género. Sí, efectivamente. A ver, hay casi todas las provincias, creo que son 3 exclusivamente las que no tienen refugios u hogares que son o municipales o provinciales o de la sociedad civil o de organizaciones religiosas. Esos hogares hoy están funcionando, creo que salvo los de Resistencia, los de Chaco, que no estaban funcionando porque ahí la emergencia, ustedes saben que tiene Es muy grande, sí. otra potencia. Todos los otros se encuentran funcionando. Lo que a la vez hicimos es exactamente conveniar con muchos sindicatos, con varios sindicatos, para que pusieron a disposición los hoteles sindicales en todo el país en caso de que sea necesario el traslado de alguna mujer o alguna persona en situación de violencia durante la emergencia. Y hay que decir que lo que siempre se prevalece y lo que se busca, de hecho, la inmensa mayoría de los casos que hoy estamos asistiendo y trabajando centralmente con las provincias, digo, porque esto es una articulación con las áreas de género de cada una de las provincias y a veces de los municipios, siempre se busca
tratar de que si una mujer se va de su hogar en una situación como esta, con sus hijos o ella sola, ir a algún lugar de su círculo de confianza o de sus familiares, digamos, antes que ir digamos, a algún hogar o algún refugio o algún hotel. Sí, estamos hablando claramente de casos que por ahí no hay a dónde ir, ¿no? Y eso está claro. Veo tu suéter y me acuerdo de una muy buena medida que tiene que ver con barbijos rojos, esta señal de alerta que está para las personas en situación de violencia de género en las farmacias, ¿no? Sí, exactamente. Barbijos Rojos es una campaña que nació en la provincia de Río Negro, que tiene también algún antecedente en este mismo contexto en España. Lo que busca la campaña centralmente es en un momento muy particular como el que estamos viviendo, en donde la posibilidad de salir del hogar está muy restringida y hay muy pocos comercios que se encuentran abiertos por las exclusiones del aislamiento, resultando de ellos los negocios de cercanía y entre ellos las farmacias. Entonces hubo un convenio primero con la COFA, que es la Confederación de Farmacéuticos Argentinos, que después hizo varios convenios con colegios de farmacéuticos de provincias, como de Chubut, como, si no me equivoco, también de La Pampa o de Catamarca, y con los dos sindicatos, y con dos de los sindicatos de trabajadores y trabajadoras de las farmacias. La idea de esto es centralmente que haya un lugar en donde, en caso de necesitar ayuda, que es poder asistir a una farmacia donde hay un protocolo, pero centralmente lo que hacen, lo que tiene que hacer el farmacéutico o la farmacéutica es, en alguna situación de alto riesgo, llamar al 911, y si no, a veces prestan los teléfonos a la mujer que se acerca o llamar a la línea 144, es exclusivamente eso. La verdad es que con resultados dispares según las localidades y las provincias, entendemos que lo que se busca es tener un canal más en un contexto en donde los canales de pedidas de ayuda se achican y apelar centralmente a la solidaridad. Nosotros estamos haciendo una fuerte campaña para que todas las personas que hoy están en su casa se escuchan o si saben de alguna situación, llamen a la línea 144. La línea 144 no es solo para la persona que está en la situación de violencia, sino para todos aquellos que saben de una situación de violencia. Puede ser un familiar, pero puede ser un vecino. Alguna vez que alguien está escuchando que está sucediendo en ese momento una situación de violencia, también puede llamar. Por eso digo que lo que se le pide a las farmacias es lo mismo que le estamos pidiendo a todos y a todas, que el aislamiento no nos deje solas, centralmente. Bien, y una suerte de compromiso. Elizabeth, quiero aprovecharte, y si te parece, perdón que te tutee, No, y por favor. somos lo más didácticos posibles, y qué mejor que hacerlo con la ministra del ejercicio. Si en este caso, por ejemplo, como vos me acabas de contar, yo vivo en un edificio y alguno de mis vecinos escucha una situación de violencia, ¿qué es lo que debo hacer? Bueno, si creemos que es una situación, se escuchan gritos pidiendo ayuda y auxilio, hay que llamar al 911. ¿Sí? El 911 es el dispositivo en todo el país para situaciones de alto riesgo. Hace muy poquitos días salió una nota en uno de los diarios de tirada nacional de una persona que escribió que a las 4 de la mañana se despertó escuchando los gritos del edificio enfrente de un nene que pedía ayuda para su mamá y que lo que hizo fue llamar al 911, una persona a quien no conocía, ni siquiera quien vivía ahí, y que finalmente llegó y seguramente le salvó la vida esa llamada, digo, ¿no? Digo, esto es importante ponerlo en ese registro. De comprometernos, de Cuando involucrarnos, ¿no? Exactamente, comprometernos, involucrarnos, poder decir, estoy escuchando gritos, pedido de auxilio, sí, creo que hay una situación de violencia en tal lugar, eso hay que hacerlo, lo tenemos que hacer entre todos siempre, no solamente en este contexto. En este contexto tiene la particularidad que estamos todos en nuestras casas y escuchamos y sabemos que están todos los vecinos y todas las vecinas también en sus casas. La otra opción es llamar a la línea 144 y ahí pasar la información de lo que está escuchando, y para que sepan, los operadores y operadoras de la línea son todos profesionales, ¿sí? No es un call center, sino son profesionales, son psicólogas o psicólogos, abogados, abogadas, trabajadores sociales, que están especializados
y que lo que van a hacer es, a partir de esa información, tomar contacto con el área de género del lugar donde se trate, si hay que hacer el contacto con la provincia o con el municipio en particular, para que puedan llevar adelante algún dispositivo para verificar cuál es la situación que está viviendo esa mujer o esa persona LGTB en ese caso en particular. No se preocupen que en algunos casos nosotros vemos que hay como temor a dar los datos personales, no es necesario, ¿sí? Digamos, esto también porque lo mismo pasa con el 911, no es necesario, a veces lo que nosotras escuchamos de la gente que llama es que tiene temor a tener alguna represalia por parte del agresor si se enteran que fue esa persona la que pidió ayuda. Eso no es necesario que aporten esos datos. Lo que sí nos parece, lo que es esencial es que aporten los datos de dónde está la persona que efectivamente se sabe o se presupone que está en situación de violencia. Bien, no quiero robarte muchos más minutos, aunque me quedaría hablando horas con vos, porque es un tema que me interesa y me conmueve. Me parece importante que definamos para los hogares, Elizabeth, qué es violencia, porque muchas veces esperamos ya hasta situaciones extremas para denunciar, y me parece también importante que a todas las personas, mujeres, todas las personas que se encuentran en situación de violencia, empiecen a detectar de manera temprana cuándo se está dando la violencia en el hogar y cuándo ya es momento de llamar y no esperar a la primera paliza, ¿no? Exactamente, es muy buena la pregunta. En general no nos la hacen y tendríamos, porque es un poco pedagógica, en general la inmensa mayoría de la gente, nosotros decimos, la gente, no hay nadie que no se horrorice con los femicidios, ni con la tasa de femicidios, ni que no le genere preocupación. Sin embargo, no a todos nos impacta del mismo modo o identificamos del mismo modo el resto de las violencias por motivos de género. Y las violencias físicas son una de las violencias, claramente son las violencias más graves, así como el femicidio, el travesticidio, son las violencias extremas. Lo mismo que los abusos sexuales. Ahora, hay otros tipos de violencia, sobre todo las violencias psicológicas y las violencias económicas. Hoy vamos a estar sacando una campaña desde las redes del Ministerio de las Mujeres que busca justamente sensibilizar en el sentido que vos lo hacés, ¿no? Donde uno no se da cuenta que está discriminando, donde uno no se da cuenta que está llevando adelante acciones vinculadas a violencias. Entonces, cuando uno maltrata, grita, denigra, intenta decir que todo lo que hace una mujer lo hace mal, que los roles para la mujer son roles que están asignados pura y exclusivamente a las cuestiones domésticas o a las cuestiones vinculadas a la maternidad, todas aquellas situaciones que están vinculadas a cuando hay un reparto de las tareas dentro del hogar, clásicas en términos de división sexual del trabajo, es decir, el varón es el que provee, el que trabaja fuera de la casa y la mujer es la que trabaja, que es un trabajo, Claro con que las sí. tareas de cuidado, y hay un manejo del dinero como forma de control hacia esa mujer. Todas aquellas situaciones vinculadas a los celos excesivos, al control de las relaciones, al control de los vínculos, todos esos son situaciones de violencia. Hay otras, ¿no? Hay violencia política, hay violencia simbólica, hay violencia mediática, hay violencia obstétrica, pero digo, para pensarlas en el sentido, digo, porque hay muchísimos otros ámbitos, hay violencia laboral vinculada a Sí, por motivos de supuesto. género. Digo, ahora, cuando uno está pensando en aquellas que en algún momento hay la imagen de un iceberg, ¿no? Que es esto, el iceberg que todos sabemos que existe, que es cuando es lo que uno ve por fuera del agua, pero uno sabe que abajo del agua esa masa de hielo es mucho más grande que lo que se ve. En general es importante saber que siempre que se llegan a las violencias extremas, previamente hay una enorme cantidad de violencias, algunas que ya empiezan a ser visibilizadas cuando es la violencia física o la violencia psicológica extrema, pero hay otro montón de violencias que no las identificamos y que son muy importantes que las identifiquemos. Las mujeres, los varones, digo, las personas, todas las personas LGTB, pero además digo socialmente, porque cuando agudizamos esa visión, lo que nos va a permitir es prevenir antes, pedir ayuda antes,
intentar salir de las situaciones de violencia antes y no llegar a las situaciones extremas en donde realmente nuestras vidas corren riesgo, como lo vemos todos los días con las tasas de femicidio que no estamos logrando poder bajar en términos sociales. No me gusta ser referencial, pero sí me parece un buen ejemplo. Yo siempre en mis grupos de pertenencia le digo, si te revisa el celular, ya es momento Claro. de andar pensando en irte porque lo único que puede pasar en eso es una escalada, ¿no? Digamos, ya es Es un que síntoma, no digo que te termine golpeando, pero es una situación de violencia. absolutamente, y lo que hay que trabajar mucho, que es parte de las políticas de prevención que nosotros estamos motorizando y que en muchas provincias, hay que decirlo, lo llevan adelante, es sobre relaciones violentas, ¿no? Poder identificar esas relaciones, poder trabajar esos vínculos, del mismo modo que poder trabajar sobre las masculinidades, porque hay un mandato social muy fuerte vinculado a la masculinidad como violencia, el hombre es potente si es violento, si demuestra la idea del macho clásica, histórica, entonces el hombre no llora, si sos macho te la tenés que aguantar, si sos macho tenés que, si le dicen algo a una mujer, vos tenés que salir a defenderlo, digamos, ahí hay un montón de mandatos que también pesan sobre los hombres y que hay que colaborar y hay que trabajar muy fuertemente para deconstruir esos mandatos, así como hay un montón de mandatos vinculados a lo que se espera de las mujeres, que son mandatos que nos colocan siempre en un lugar de inferioridad en términos jerárquicos. Hay otros mandatos vinculados a los hombres y a las masculinidades que son muy vinculados a las violencias. Entonces ahí hay un trabajo muy, muy grande, que es un trabajo cultural, que es un trabajo que tenemos que hacer entre todas y entre todos, que estamos empezando a cambiar muy, muy de a poco. Por eso cuando uno piensa en la ESI, la importancia de la ESI, más allá de las resistencias, en la ESI lo que se trabaja, entre otras cosas, es esto, es poder empezar a desarmar estos mandatos sociales que nos colocan después en ciertas situaciones de violencia y que de repente la gente no entiende cómo es que esto se reproduce en nuestras pautas culturales. Así que ese es un trabajo enorme que tenemos todos y todas por delante, y los medios de comunicación inmensamente tienen un aporte. Fundamentalmente. Y le Exactamente. agradecemos a Darío Stanraiver, que hace algunos años sembró la semillita la palabra de construir, ¿no? Exactamente. Totalmente. Contame para finalizar de qué se trata la campaña #cuarentena con derechos. Bueno, nosotros identificamos que, ustedes saben que el 17% aproximadamente de las mujeres que trabajan en la Argentina fuera de sus hogares, trabajan en casas de familia. Quiere decir que es un número altísimo, casi un quinto de la población de las mujeres trabajadoras. De ese quinto, digamos, de las mujeres que trabajan en casa de familia, aproximadamente el 75% trabajan en la informalidad, a pesar de que hace muchísimos años ya se han creado modos muy simplificados de registración, que es decir, la posibilidad de que tengan derecho como trabajadoras, derecho a licencias por maternidad, a licencias por enfermedad, a aguinaldo, a vacaciones, las licencias que conquistamos desde la década del 40 del siglo pasado, todavía para el 20% de la población de las mujeres que tienen trabajo fuera del hogar, esos derechos todavía siguen invisibilizados. En el contexto particular de la emergencia, nosotras identificamos que una importante cantidad de violaciones a los derechos laborales de las mujeres trabajadoras de casa de familia, desde instarlas a tener que trabajar cuando el aislamiento claramente no las incluyó en los servicios exceptuados, salvo aquellos que están vinculados a la asistencia en particular de cierta ¿Qué es otra población, cosa? Claro. que es otra cosa, que lo que pasa es que el régimen de personal de casa de familia tiene varias clasificaciones, salvo una, el resto están todas exceptuadas. Después, como ustedes saben, que la IFE, el ingreso familiar extraordinario, está incluido para aquellas mujeres, para aquellas personas que trabajan en casa de familia, sean formal o informal. Muchos empleadores y empleadoras intentaron descontar ese monto de sus salarios, cosa que es absolutamente ilegal. Y después, en aquellas situaciones en donde las mujeres
sobre todo mujeres, porque casi no hay población masculina, que trabajan con servicio sin retiro, es decir, lo que se llamaba con cama adentro, se las obligó a mantener la cuarentena, a trabajar en la cuarentena en las casas de los empleadores o empleadoras. Esta enorme vulnerabilidad de un sector muy importante de mujeres trabajadoras, por eso dije los números al principio, para que se entienda que el universo no es un universo menor, sino es un universo No, por supuesto que no. enorme, nos llevó a llevar adelante una campaña muy, muy, muy tenaz, porque la llevamos adelante en varios momentos, de aportar información. Hemos recibido muchos llamados en la línea 144 por esto, quiere decir que también sepan que les orientamos en términos dónde pueden hacer las denuncias y que conozcan sus derechos. Así que para nosotras, la verdad es que es uno de los temas que también entendemos que tenemos que estar ahora en la línea de la trinchera, acompañando a estas mujeres trabajadoras Claro que sí. que además están informalizadas, precarizadas y además ahora, además de todo, también les vulneran sus derechos. Que la verdad es una situación horrible y es increíble que en el siglo XXI siga pasando, pero pasa. Es de Pasa. esas cuestiones atávicas que traemos que tenemos que modificar. Yo quisiera robarte el cierre, Elizabeth. Digo, con algo me pasó en las últimas horas que me dio mucha satisfacción. Supimos que a través del Malbrán se encontró el genoma del coronavirus y, bueno, la directora del Malbrán es una mujer. Digo, para aquellos que le queda alguna duda todavía, ¿no? Sí, hoy en particular es el Día de los Científicos y las Científicas, así que también en su día aquellos que están, que mueven el desarrollo y que nos permiten cosas como las que estás contando en este momento, pero además decir que es fundamental que eso sea una prioridad en la Argentina y es una alegría que lo vuelva a hacer después de muchos años, ¿no? Sí, por lo menos de 4. Elizabeth, para finalizar quiero agradecerte y decirte que como argentino estoy muy orgulloso de tener un gobierno que abra un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Así es, estamos todas muy contentas. Un abrazo enorme y gracias por charlar con el ciudadano. No, por favor, gracias a ustedes.